Bien, cuando empezamos la parte introductoria del tema de bombas hidráulicas, curvas características de las bombas que en ese momento utilizamos dos diagramas de las bombas, tanto Jacuzzi como Pedrolo, para poder hacer una selección previa de una bomba. Obviamente en base a los parámetros de caudal y altura. Pero ahora vamos a ver qué curvas características tenemos, cuáles son en general de las bombas y además la utilización, para qué nos sirven. Y vamos a empezar entonces primero con analizar un poco el tema de la parametrización que se realiza de la ecuación de Bernoulli en un sistema de bombeo. Y digo la parametrización porque los softwares, las aplicaciones informáticas que nosotros tenemos como Pipeflow, por ejemplo, o WaterCat, o también EPANET y varias otras aplicaciones informáticas, lo que utilizan son parámetros que caracterizan a las funciones o a las situaciones determinadas para hacer modelamientos matemáticos. Es así como vamos a ver cómo de la ecuación de Bernoulli llegamos a parametrizar algunas funciones que nos permiten entonces construir las gráficas de las curvas características de las bombas. Recordando, acá tenemos un esquema de bombeo típico, este es el esquema denominado tipo A, que hemos estudiado en anteriores clases, y el esquema tipo A tiene un sistema de tanque abierto, es decir, atmosférico, por debajo del eje de la bomba, y tiene otro tanque atmosférico por encima del eje de la bomba. Por tanto, el fluido tendrá que ser transportado desde el tanque inferior hasta el tanque superior utilizando la bomba. Es decir, usamos como referencias el punto 1 y el punto 2 acá en la parte superior. Y tenemos los clásicos tramos en el sentido de tener un tramo físico de una altura de succión, que está determinada por esta cota, una altura de elevación, que sería esta otra cota, y hemos dicho que la suma de la altura de succión más la altura de elevación es lo que nosotros conocemos como desnivel o altura topográfica del sistema. En el caso del punto 1, se trata entonces del nivel dinámico como referencia, que es el nivel que se supone no va a variar en el momento en que hacemos el bombeo. Si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, como podemos observar acá en la parte superior derecha, tendríamos los tres componentes fundamentales de la ecuación de Bernoulli, que son los componentes de energía manifestados por energía de posición, energía de presión y energía de velocidad. Todos estos tres parámetros estarían entonces determinados para el punto 1. Y esto tendría que ser igual, como decimos, la ecuación de Bernoulli es la ecuación de conservación de energía de un flujo de fluidos dentro de ductos. En este caso tendríamos entonces en el segundo punto, en el punto número 2, la energía de posición, la energía de presión y la energía de velocidad, que correspondería al punto número 2. Pero además debemos nosotros sumar las pérdidas totales para que haya un equilibrio del sistema. Porque si nosotros no tomamos en cuenta las pérdidas del sistema, estaríamos pensando de que esto es solamente una ecuación teórica. Y en la aplicación práctica, en la realidad, sí hay que tomar en cuenta las pérdidas. Por tanto, quiere decir que la energía en el punto 1 tendría que ser igual al punto 2 cuando llega a ser transportado el fluido, pero tomando en cuenta también las pérdidas tanto primarias como las pérdidas secundarias. Las pérdidas primarias, dijimos, son aquellas producidas por la fricción del fluido dentro de los ductos, y las pérdidas secundarias son aquellas caracterizadas por los codos, por las curvas, por las llaves de paso, por las uniones patentes, todos los accesorios y cambios de dirección y restricciones que tengamos en el sistema de los fluidos. Obviamente tenemos un caudal determinado que será el que va a ser transportado entre el punto 1 y el punto 2. Si nosotros hacemos que la diferencia entonces de energía de posición más la diferencia de energía de presión más la diferencia de energía de velocidad más las pérdidas, hacemos esta relación,
vamos a encontrar de que esto le hemos llamado nosotros altura neta. Quiere decir que esa altura neta sería la altura energética de la ecuación de Bernoulli, que nos permite entonces determinar las condiciones energéticas en cualquier punto, y en este caso entre dos puntos, el punto del tanque en el borde libre inferior y el punto del tanque del borde libre superior en el tanque. Ahora, esa altura neta, si nosotros simplificamos toda la ecuación, hemos dicho esta altura neta es igual a la altura bruta más a la altura de pérdidas primarias más la altura de pérdidas secundarias. Quiere decir que caracterizado todo este proceso está dado de la siguiente manera. Si nosotros tenemos entonces la altura de succión más la altura de elevación, que le llamamos altura bruta, sería el primer término, la altura de pérdidas primarias y pérdidas secundarias serían las alturas de pérdidas en el tramo de succión, tanto primarias como secundarias, más la altura de pérdidas por elevación, tanto primarias como secundarias. En ese caso, la ecuación de energía, entonces, de Bernoulli nos representa esa altura neta. Las alturas de pérdidas primarias, que se dan fundamentalmente por la fricción del fluido entre las paredes de las tuberías, están caracterizadas normalmente por la ecuación de Darcy-Weisbach, que nos caracteriza como el flujo en base a la velocidad al cuadrado, y esto caracterizado en función del caudal sería la caracterización del caudal al cuadrado, porque la velocidad al cuadrado es una característica fundamental de la ecuación de Darcy-Weisbach. Y las pérdidas secundarias están consideradas en base a los factores K, que son los factores de forma, los factores correspondientes a cada tipo de conexión o cada tipo de tramo curvo que esté caracterizado. Por tanto, de esta manera, también tendríamos que las pérdidas secundarias están en función de la velocidad del fluido al cuadrado. Quiere decir que entonces esas variaciones del fluido y la velocidad al cuadrado van a ser que sean los elementos característicos de estas pérdidas, tanto primarias como secundarias. Por tanto, de esa manera, si caracterizamos estas dos pérdidas, tendríamos que las pérdidas van a ser, en este caso, un valor R, es decir, la resistencia, le vamos a llamar resistencia a este valor R, por el caudal al cuadrado, que sería la caracterización de las pérdidas primarias. Y la caracterización de las pérdidas secundarias estaría dada por un factor K, y obviamente por el caudal al cuadrado. Y la altura bruta es el parámetro que nos permite inicialmente determinar cuál es el punto de inicio de la altura neta en función a una diferencia de alturas o cotas de referencia. De esa manera tendríamos entonces que la altura neta va a ser igual a la diferencia de cotas, o sea, la altura bruta, más la caracterización dada por una resistencia del flujo en las paredes interiores de los ductos por Q al cuadrado, y la caracterización de los factores dependientes de las formas, de los tipos de accesorios que tenemos en el sistema, entonces caracterizados por la letra K y por el caudal al cuadrado. ¿Cómo entonces podríamos parametrizar esto y convertir en una función que se pueda graficar? Si nosotros agarramos la ecuación de Bernoulli caracterizada ya para el sistema, lo que podemos hacer es ir reemplazando valores y vamos a encontrar una curva, vamos a poder graficar una curva en los ejes coordenados de altura, en este caso en el eje vertical o de las ordenadas, y del caudal en el eje de las. Entonces, si nosotros graficamos en base a la caracterización de esta ecuación, vamos a construir una curva que se llama curva resistente del sistema. Esta curva, observamos, empezará entonces en un valor determinado que será la diferencia de cotas desde el borde libre que hemos visto en el esquema del tipo A hasta el punto de descarga del fluido en el tanque superior. Esa altura bruta entonces sería el punto ya de referencia para empezar a caracterizar la ecuación.
partir de ahí, si nosotros entonces a esa altura bruta o topográfica le sumamos la altura de pérdidas totales, tenemos lo que se llama la altura neta. En ese caso ya tendríamos un punto de referencia de la altura neta. Si ahora, a esa altura neta, nosotros empezamos a graficar en base a los valores de la altura bruta más la resistencia total de, por Q al cuadrado, tendríamos entonces esa curva que tiene más o menos esta forma. Esta curva es la que nosotros conocemos como curva resistente del sistema. Lo primero que hacemos y que tenemos que en realidad construir, o finalmente por lo menos tener este punto. Nosotros, el punto que es la intersección de una altura determinada con un caudal, porque no nos olvidemos que estamos construyendo esta gráfica en base a los datos de alturas y de caudales. Por tanto, esa relación de dependencia entre altura y caudal está dada por esta curva característica, que se llamaría curva resistente. Todo sistema de bombeo tiene esta curva característica. Si no, se podría construir, digamos, de manera muy fácil, porque hay que ir encontrando los diferentes valores de las resistencias, los accesorios, etcétera. Esto directamente en las aplicaciones informáticas se construye esta curva. O por lo menos, mínimamente, debemos tener siempre los pares de datos de caudal-altura que nos sirvan como un punto de referencia. Eso es lo que hicimos en esa clase de la práctica, digamos, el ejercicio que habíamos hecho en el tema anterior de la parte introductoria de bombas hidráulicas. Utilicé un ejemplo para poder encontrar cuál de las bombas comerciales podría ser la que usemos o utilicemos para un ejemplo determinado. Yo he utilizado solamente el valor de caudal y altura, solamente un punto, pero lo correcto es construirnos esta gráfica. Bien, esta curva resistente entonces significa que es el comportamiento del sistema como tal. Eso quiere decir que esta forma de la curva va a ser típica, pero podrá tener una pendiente mayor o una pendiente menor, dependiendo de las características propias del sistema. Y también el punto, acá el punto de inicio de la curva, esta altura bruta, podrá ser mayor en el punto de inicio o menor, dependiendo de las diferencias de alturas geométricas que tendremos. A ver, ¿a qué me refiero? Voy a volver a la gráfica anterior. Por ejemplo, si yo tengo este punto 1 de referencia con este punto 2 de referencia, la altura bruta es la altura topográfica, que sería la suma de la altura de succión más la altura de elevación. A eso me refiero con la altura bruta o topográfica. ¿Qué pasa entonces en la característica de la curva cuando yo inicio la construcción de esa curva? Primero voy a tomar en cuenta esta diferencia de niveles entre el 2 y el 1, y este es el punto, digamos 150 metros. Estoy hablando de una altura de desnivel. Eso quiere decir que la gráfica empezará en el punto de 150 metros. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el nivel de agua acá empieza a bajar? Indudablemente la altura bruta va a aumentar, porque el desnivel va a ser mayor. Ahora vamos a volver a la curva que estábamos analizando. En este caso, esa altura bruta, como les decía, es el inicio del punto de la curva característica resistente del sistema, y este punto de inicio podrá estar un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo de esas condiciones del punto de variación, digamos, de los niveles de referencia. Pero a partir de ahí, de ese punto, esta forma de la curva va a deberse o va a responder a la caracterización de la altura de pérdidas. Quiere decir que esta forma de la curva va a estar entonces dada ya por las pérdidas totales. Y las pérdidas totales, hemos dicho, son la suma de las pérdidas primarias más la suma de las pérdidas secundarias. Bien, de esa manera entonces podríamos determinar esa curva y tener esos puntos de referencia. Esa caracterización, en general, entonces,
tiene una forma típica de la curva resistente, que es una parábola creciente. Esa pendiente, como les digo, va a depender mucho de la caracterización de los tipos de pérdidas que nosotros tengamos. Entonces, de esa manera, tenemos esa función de la altura neta, que sería la altura bruta, más la caracterización de las resistencias, tanto primarias como secundarias, por Q cuadrado. Bien, esa curva que hemos analizado en la anterior diapositiva, es la primera que nosotros tenemos que hacer. Pero esa curva, que se llama curva resistente del sistema, la tenemos que contrastar con una curva que nos tiene que entregar un fabricante, que se llama curva característica de la bomba. Y estas curvas nos proporcionan los fabricantes, que están obligados a entregarnos esa información, porque no son solamente puntos de operación que van a tener sus bombas, seguramente van a tener variación tanto en caudales como en presiones, las bombas, y por tanto van a corresponder a un comportamiento de la bomba que debe ser estudiada en laboratorio. En algunos casos, si solamente son bombas muy antiguas y tenemos solamente datos de placa donde tenemos caudal máximo o caudal mínimo, altura máxima, altura mínima, vamos a tener solamente una cantidad de puntos que posiblemente nos sirvan ya de inicio, pero lo mejor será construir la curva característica o pedir al fabricante la curva característica de la bomba. Bien, la curva característica de la bomba está también dada en los ejes de altura, en las ordenadas, y de caudal en el eje de las abscisas. Y esta forma característica de la bomba corresponde a una función que los fabricantes de las bombas determinan en base a pruebas de laboratorio, y esta está caracterizada por menos un factor A por Q cuadrado, más menos otro factor B por Q más C. Esto quiere decir que nos va a dar una forma de parábola decreciente, justamente al revés de la curva característica del sistema, o sea, la curva resistente. En el caso de una bomba, la curva característica de la bomba tiene esta forma. Y esta forma corresponde entonces a un valor máximo que podrá alcanzar en algún momento la altura que es disponible entonces para la bomba, y el caudal máximo que va a corresponder probablemente al punto de máximo caudal que va a poder bombear una bomba determinada. Entonces, esas variaciones que tienen esta forma de parábola decreciente nos permiten entonces determinar las combinaciones de los diferentes puntos de caudal, altura, para una bomba determinada. Si acá le ponemos los valores correspondientes, en metros supongamos, o puede estar en pies, dependiendo del tipo de fábrica o de unidades que utiliza el fabricante, caudales que podrán estar en metros cúbicos segundo, litros por segundo, pie cúbico segundo, etcétera. En función de eso, las combinaciones de un punto de altura, H1 con Q1, H2, Q2, eso va a ser entonces característico para una bomba determinada. Sin embargo, las bombas tienen esta forma. Si nosotros tenemos entonces una imagen en nuestro cerebro, deberíamos pensar de que la curva característica de una bomba tiene esta forma para el caso de la variación de altura versus caudal. ¿Y cómo es su comportamiento en base a este modelo matemático establecido para el tipo de bomba que haya? ¿Y qué pasa con las variaciones de estas curvas características de las bombas? Eso también depende mucho para una bomba determinada que tiene una cierta velocidad. Si cambiamos, estamos hablando de la misma bomba. Es decir, yo tengo una bomba X de algún fabricante y esa bomba la hago funcionar a diferente velocidad de rotación, lo que voy a obtener es curvas características como estas, o sea, todas prácticamente son similares en forma, pero resulta que cada una de estas va a corresponder a una rotación diferente. Nos referimos entonces a la misma bomba, el mismo diámetro rodete, o sea, no hemos cambiado para nada la bomba, sin embargo, la estamos haciendo. Por ejemplo, si
disminuimos la velocidad de rotación de la bomba, normalmente en este caso, vamos a tener una disminución de la altura y también vamos a tener una disminución del caudal máximo. Quiere decir que estas bombas que tienen ese comportamiento, si nosotros aumentamos, digamos, de una velocidad N3 a N2 de rotación, vamos a tener con la misma bomba condiciones de altura y caudal correspondientes. Estas curvas o variaciones de comportamiento de las curvas características de la bomba normalmente también nos tienen que proporcionar los fabricantes. Para el caso de bombas pequeñas, estamos hablando de uso doméstico, no nos entregan las variaciones de las velocidades de rotación de las curvas, porque normalmente ya viene la bomba acoplada directamente con un motor eléctrico. Es decir, tenemos la bomba, que es la parte mecánica como tal, ya directamente acoplada a un motor eléctrico con una cierta velocidad de rotación. Y esa velocidad de rotación depende de la frecuencia eléctrica del motor y el número de pares de polos del motor, ¿verdad? En ese caso, el paquete, digamos, electrobomba, es decir, motor eléctrico y bomba, con unas características determinadas que corresponderían, digamos, a la velocidad de rotación N1 y la curva característica sería la N1. Pero para bombas industriales, resulta que nosotros compramos la bomba separada del motor. También, obviamente, podemos encargar todo el paquete completo, pero yo puedo comprar solamente la bomba y utilizar diferentes velocidades de rotación del motor de accionamiento para una misma bomba. Es decir, que ya no necesito que esté totalmente acoplado al sistema, yo puedo comprar solamente la bomba y definir qué velocidad de rotación podría darle a la bomba. Si yo tengo, por ejemplo, la necesidad de modificar las prestaciones de una bomba determinada, lo que yo podría hacer es utilizar una caja de engranajes de cambio de velocidades y hacer de que la bomba tenga estos comportamientos, si fuese el caso, para no ir comprando bombas diferentes y tener una sola bomba que pueda permitirme estas variaciones de alturas con caudales. Eso es en casos de bombas, como les digo, relativamente grandes. Para casos de bombas domésticas, normalmente solamente tenemos el comportamiento sobre una curva, porque la velocidad de rotación de esa bomba va a estar, digamos, fijada en N1 o N2 o N3 o N4 y no vamos a tener variaciones de velocidad. Pero vuelvo a insistir en el tema de que si nosotros quisiéramos modificar la velocidad de rotación del motor, lo podríamos hacer. Desacoplamos la bomba mecánica del motor eléctrico y le cambio de velocidad de rotación a la bomba y voy a tener el comportamiento entonces de las curvas características que puedan variar de esta manera. Bien, algunos fabricantes lo que hacen es no solamente nos dan la curva característica como un punto, perdón, una serie de puntos, sino nos dan zonas. Es decir, que nos dicen que hay una zona determinada de aplicación de la bomba. Obviamente, los valores con los cuales nosotros nos referimos siempre serán, en este caso, por ejemplo, para esta bomba, un ejemplo típico de un catálogo, para 3.500 revoluciones por minuto y por una altura neta graficada en el eje de las ordenadas y un caudal de bombeo graficado en el eje de las abscisas, en vez de tener solamente una curva, fíjense, si yo acá grafico la forma, la curva característica de la bomba, realmente se reproduce esta parábola decreciente, eso es verdad. Pero, ¿qué es lo que han hecho los fabricantes de este tipo de bombas? Dicen, algún usuario, algún ingeniero, un proyectista, use una bomba mía, yo le voy a dar no solamente la curva, que sería esta, sino le voy a entregar una zona en la cual basta que caiga el punto determinado en una zona, por ejemplo esta, entonces yo le voy a recomendar que pueda usar la bomba, digamos, 40-26, si caería en este punto. Si cae en este punto, recomendaré que use la bomba 32-20, en cualquier punto que esté comprendido dentro de esta área. A eso nos referimos con de las curvas de las bombas. Es decir, que puedo yo encontrar
dos formas de presentación de las gráficas de las características de las bombas, o solamente líneas, que serían las curvas características, o también zonas de las curvas de bomba, pero que me permitirán entonces de que cualquier combinación que yo encuentre de caudal a altura dentro de un área determinada, esa bomba va a poder comportarse o va a poder funcionar sin mayor inconveniente en esas zonas. Ahora, no nos olvidemos, como ya habíamos visto en clases anteriores, que la limitación tiene que ser siempre hacia el punto superior. Es decir, para que yo pueda elegir una bomba determinada, digamos la 3220, que sería esta zona, no debería pasarse del límite superior de la curva. A lo máximo que debería llegar para poder seleccionar esta bomba debería ser a cualquier punto sobre la curva, pero mejor si puede estar dentro del área para poder tener digamos, un nivel de habilidad determinado. Ahora, en ese caso, lo que nosotros tendríamos entonces sería una bomba determinada que puede tener una variabilidad de combinaciones de caudal-altura. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede si yo tengo una combinación determinada, por ejemplo, de 70 metros cúbicos por hora, que estaría en este punto, 70 metros cúbicos por hora, y una altura neta de más o menos 60 metros, 65, casi 70 metros. Lo que yo tendría es, vengo acá y el punto donde va a intersectarse o va a caer en esta zona, entonces en ese caso yo digo, la bomba que me convendría utilizar acá sería la bomba 50-20, que esto corresponde a un fabricante determinado. Los fabricantes nos entregarán las curvas características o zonas de sus curvas características en base a los tipos de bombas que han fabricado y las ponen disponibles al mercado. Y también hay las curvas de rendimiento de las bombas. Esas curvas de rendimiento de las bombas que vimos en anteriores clases de una manera muy rápida, ahora vamos a analizar las posibles variaciones de esas curvas de rendimiento, se grafican en base a la siguiente combinación de coordenadas. En el caso del rendimiento va a ir en el eje de las ordenadas versus el eje de las abscisas con el caudal. Por tanto, es el rendimiento global que va a tener una bomba determinada. Nos referimos al rendimiento global, que sería la relación que tenemos de la energía que logra entrar versus, o sea, la energía mecánica en este caso que entra, versus la energía de fluido que yo logro obtener en la máquina. Entonces, de esa manera, esa es la relación que nosotros tenemos de rendimiento. Caracterizando ese rendimiento, está dado ese rendimiento por un factor A por el caudal menos un factor B por Q cuadrado, o el caudal al cuadrado. Esa es la forma, la caracterización típica del rendimiento de una bomba. Si nosotros graficamos, por tanto, en base a ciertas combinaciones de caudal, haciendo ese análisis, esto está en función de los parámetros A y B de la forma que tiene o de la variabilidad que va a permitir una bomba determinada, y esto se hace en los laboratorios. ¿Qué se hace en un laboratorio? Se mide la potencia mecánica que se está entregando versus la potencia hidráulica que se obtiene. En ese caso, esa relación se empieza a grabarse a esta caracterización y obtenemos curvas de este estilo. Siendo la curva de mayor valor, la de mayor rendimiento que podrá lograr una bomba, y normalmente a partir de ahí se tienen las curvas de rendimiento en valores inferiores hacia abajo. Por tanto, en algunos casos las bombas podrán comportarse con un rendimiento determinado. También tendrá que ver mucho en el momento de seleccionar el tipo de bomba que nosotros queremos. Tendríamos que también definir en base al obtener de la bomba. Para los catálogos normalmente aparece
en lo que se llaman las curvas de isorrendimiento o de igual rendimiento. Tenemos las curvas caracterizadas de esta forma. Por ejemplo, acá, estas que aparecen como líneas punteadas son las curvas de isorrendimiento. Quiere decir que en las zonas, por ejemplo, que nosotros podamos encontrar un funcionamiento de la bomba, pues en esta parte, en la colina del punto de esta zona punteada, la bomba va a comportarse entonces con un rendimiento del 80%, corresponderá a cualquier combinación de caudal-altura para esta zona. En cambio, para un 70% corresponderá a esta zona de igual rendimiento. Luego 60% y finalmente 50%. Ahora, esas zonas de igual rendimiento, si nosotros empezamos a analizar ahora las curvas características, que serían estas líneas descendentes, estas líneas negras, que serían las parábolas decrecientes, hemos dicho, esta es una curva característica de una bomba, ¿no es cierto? Porque está dada en base a altura versus caudal. La gráfica que estamos viendo acá se llama curva característica de la bomba, que tiene una forma de parábola decreciente. Bien, eso quiere decir que yo tengo combinaciones de caudales alturas en función del tipo de bomba o rodetes de las bombas o de las velocidades de rotación. Si se acuerdan, hace un momento hemos visto de que una misma bomba, si yo la hago funcionar con velocidades de rotación diferentes, pues voy a tener condiciones de las curvas también diferentes. Por ejemplo, esta bomba, no sé exactamente la marca, pero su forma sería esta. Resulta que está funcionando a 1750 revoluciones por minuto y en una combinación determinada de caudal-altura estoy logrando una eficiencia también determinada. Por ejemplo, si yo agarro acá en este punto, esa caracterización de esta curva me va a dar que a este caudal, que corresponde a este punto, y a esta altura que corresponde a este punto, resulta que esta bomba va a estar girando a 1750 revoluciones por minuto y voy a lograr un rendimiento del 70%, porque está en esa curva de isorrendimiento acá en este punto. En cambio, la misma bomba, estoy hablando misma curva característica, con la misma velocidad de rotación de 1750 RPM, entonces, en vez de que sea este caudal, voy a llevar la altura, están cambiando para la bomba, ¿verdad? Porque estoy empezando, digamos, en este punto, con un rendimiento del 70%. La bomba va a poder bombear más caudal, cierto, sí, pero una altura menor también. ¿Y con qué rendimiento? También en este caso ha bajado el rendimiento y corresponderá entonces a un rendimiento del 60%. Entonces, en el caso de esta curva, voy a tener las características de lograr rendimientos de valores de 60%, de 70% y también de 50%. Acá, por ejemplo, en esta combinación de caudal que correspondería a este punto y de altura que correspondería a este punto, voy a tener en este punto de operación a la misma velocidad de rotación un rendimiento de solamente 50%, porque eso corresponde a la curva de igual rendimiento o de isorrendimiento del 50%. En cambio, este es del 60, este es del 70 y este es del 80. En síntesis, ¿qué podemos colegir de todo esto? Que siendo la misma curva característica con la misma velocidad de rotaciones, voy a tener entonces diferentes rendimientos dependiendo de las combinaciones de caudal-altura. Ahora, también voy a tener, si cambio la velocidad de rotación para la misma bomba, estoy hablando de la misma bomba, pero con velocidad de rotación en este caso más baja, voy a tener también combinaciones de caudales alturas más, digamos, menores al caso de la curva de 1750 RPM, y eso es lógico porque voy a tener menos caudales y menos alturas que voy a poder lograr, porque las potencias también van a ser menores. Y en ese caso, las combinaciones de caudales alturas también van a corresponder a diferentes rendimientos.
lo mismo si bajo la velocidad de rotación del mismo rodete, de la misma bomba, a una velocidad de rotación de 850 RPM. Acá también voy a tener diferentes combinaciones y rendimientos. Los rendimientos máximos del 80%, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, definir que el rendimiento de la bomba que estamos buscando tiene que ser mínimamente del 80%, la única posibilidad que yo tendría analizando estas curvas es de hacerla funcionar esa bomba a 1450 RPM, porque va a ser el único punto de funcionamiento de la combinación que yo encuentre cercano a este mapa, digamos, a esta zona, a esta curva. Esta curva entonces de rendimiento del 80%, fíjense que solamente corresponderá a un rodete de 1450 RPM de rotación, y si yo quisiera lograr ese mismo rendimiento del 80% en el mismo rodete y lo hago funcionar al 1750 RPM, no voy a poder conseguir nunca ese rendimiento, porque lo máximo que voy a poder conseguir con esa velocidad de rotación del mismo rodete va a ser 70%. Y acá lo propio, voy a tener entonces un rendimiento más bajo, inclusive en el caso de una máquina, de la bomba que esté funcionando a 850 RPM, acá entonces de ninguna manera voy a poder conseguir siquiera 70%, menos 80%, porque esta curva de la bomba, de esta que estamos hablando, de la misma, solamente haciéndola funcionar a 850 RPM, lo máximo de rendimiento que voy a poder lograr es 60% en estos puntos, y 50% será lo que pueda lograr con el resto de posibles combinaciones. Eso quiere decir que acá entonces tendría la situación en la que la misma bomba, funcionando a diferentes velocidades de rotación, pueden presentar rendimientos diferentes. Vamos a ver entonces acá, por ejemplo, qué sucede ahora si cambiamos los diámetros de los rodetes. O sea, hace un momento hemos visto cuando tenemos la variación de sobre el mismo rodete. Es esta, ¿no es cierto? Acá tenemos el mismo rodete, pero con velocidades de rotación diferentes. Ahora se trata de diferentes rodetes, ¿de acuerdo? Ya no sería el mismo rodete, por tanto estamos hablando de bombas con diferentes diámetros de rodete, es decir, ya no son las mismas bombas, son de la misma fábrica si quieren, pero con diferentes diámetros. Acá podemos observar entonces, por ejemplo, en el caso de la combinación de alturas versus caudales, la curva de la parábola decreciente que le llamamos curva característica de la bomba. Entonces, esta curva característica de la bomba, que es una 210 milímetros, va a tener esta forma, y esta, la de 210 milímetros, me va a permitir entonces lograr alturas mayores y a caudales mayores, ¿no es cierto? Ahora, las curvas de igual rendimiento, de isorrendimiento, fíjense que acá entonces empezamos nosotros a ver dónde empiezan a cortar las curvas de igual rendimiento a las curvas características de las bombas. Como podemos observar, por ejemplo, acá, esta zona de 80% de rendimiento, voy a poder lograr con un rodete de 210 milímetros. En cambio, si yo elijo una bomba con 200 milímetros de diámetro, voy a lograr solamente 78% de rendimiento, porque ese es el valor de igual rendimiento en esta zona. Y así sucesivamente en función de la variación entonces de las curvas de igual rendimiento en función de la variabilidad de caudal altura de cada uno de estos diámetros de los rodetes. En ese caso, estamos hablando de que estos diámetros de rodetes están funcionando a la misma velocidad de rotación. Por tanto, lo que yo podría hacer es, si yo tengo una velocidad de rotación determinada, fija, digamos de 1500 revoluciones por minuto, en ese caso entonces yo fijo la velocidad de rotación, pero podría decidir elegir un diámetro determinado de rodete. Y por tanto, podría yo, en función del rendimiento también esperado, o de la altura o del caudal, qué bomba yo voy a poder utilizar para esa combinación de caudales alturas con un rendimiento determinado. En ese caso,
prácticamente habrá que entrar al catálogo de fabricantes y esta curva, esta es, por ejemplo, es sacado de un catálogo de fabricantes y yo podré seleccionar en base al criterio de rendimiento, es decir, la bomba que quiero que tenga un rendimiento, digamos, mínimamente del 70%, entonces voy a definir un mapeo donde la curva de esos rendimiento va a estar por acá, encima de 0,68, y voy a poder elegir entonces cualquiera de estos rodetes en función de las combinaciones ahora de caudal y altura determinados para cada tipo de bomba. Ahora vamos a ver lo que se llama el punto de funcionamiento. Hasta acá hemos visto lo que sería, primero, la curva resistente del sistema versus también, o más bien, la curva característica de la bomba y las curvas de igual rendimiento. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa para el punto de funcionamiento. ¿Qué significa eso? Si yo tengo la curva de la bomba, es decir, que viene en el catálogo, resulta que puedo yo elegir en qué combinaciones de caudal a altura van a funcionar. Eso va a depender entonces del sistema de bombeo. Si yo tengo acá un sistema de bombeo, como estamos observando acá en la figura del lado izquierdo, voy a tener entonces unas posibilidades de determinar qué caudal voy a manejar y hasta qué altura va a poder funcionar, tiene que elevar la bomba. Para eso entonces utilizamos las coordenadas de altura versus caudal. Lo primero que tendríamos que hacer es determinar esa curva que le hemos llamado esta curva resistente del sistema. Entonces, con la característica que nosotros tenemos del sistema, sea esquema tipo A, B, C, de aquellos que hemos estudiado previamente, primero yo debo determinar entonces la curva resistente del sistema. Antes de definir qué bomba voy a utilizar, lo primero que tengo que hacer es definir cómo es la curva resistente del sistema. Segundo, tengo que ir al catálogo del fabricante y tendré que buscar entonces la información que me permita determinar la curva de característica de la bomba. Entonces, primer paso, he determinado cómo es la curva resistente del sistema, o sea, estoy hablando en este caso de las curvas de parábola creciente que tenemos cuando típicamente estamos analizando un sistema determinado. Y esta, hemos dicho, está caracterizada por una altura bruta más la altura equivalente de pérdidas totales. En cambio, el paso número 2 es determinar entonces la curva característica de la bomba en base a los catálogos. ¿Qué hacemos con eso? Ya tenemos entonces la curva resistente del sistema y tenemos entonces también una curva característica de la bomba. Lo que tenemos que hacer es superponer estas dos curvas. Y al superponer estas dos curvas, resulta que vamos a tener un punto de intersección. Ese punto de intersección le llamamos punto de funcionamiento o también llamado punto de operación de la bomba y en el sistema determinado. Entonces, en este caso, esa intersección, si cuando igualamos la función de la parametrización de la curva característica de la bomba, igualamos con la caracterización de la curva resistente del sistema, encontramos un punto de intersección y este punto de intersección llamamos punto de funcionamiento. También podemos hacer normalmente de manera gráfica. El momento en que yo tengo la curva característica de la bomba, pues voy con un caudal determinado y con una altura determinada que serán los datos que yo obtengo de mi sistema y ese valor voy a llegar a graficar y determinar este punto. Es decir, aunque no tenga toda la construcción de la curva del sistema, por lo menos voy a tener esa combinación de caudal versus altura con un punto determinado que ya me permita definir qué curva característica de la bomba es la que estoy utilizando, sea en función de un rodete determinado o de una velocidad de rotación determinada. Lo que tendré que hacer entonces es ir a un catálogo de bombas, como hemos visto en un ejercicio previo, en la parte introductoria de esta parte, perdón, la redundancia, de bombas, la parte de introducción de bombas. Hemos visto cómo seleccionamos con altura y caudal
una bomba determinada en base a estas curvas características de las bombas. A eso nos referimos entonces con el punto de funcionamiento, pero ahora ya les estoy mostrando algo adicional. Anteriormente, en esas clases previas, solamente hemos hablado de esta curva roja, que es la curva de la bomba o curva característica de la bomba, y todavía no habíamos hablado de la curva del sistema. Bien, esa curva del sistema entonces está dada por esas condiciones de caudal versus altura. A ver. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Bien, resumiendo un poco la clase de hoy. La curva resistente del sistema podemos obtenerla en base a un análisis analítico, o sea, una relación analítica que nosotros hagamos, o finalmente solamente con unos puntos que podamos determinar en base a combinaciones de caudal-altura. Luego, eso contrastamos con las curvas características de las bombas. Es lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier sistema de bombeo. Cuando vayamos a seleccionar, cuando nos digan qué bomba le sirve a un edificio, a una prensa hidráulica, a cualquier sistema, lo primero que tendremos que hacer es cuál es la curva característica de ese sistema. Y en base a esos recién voy a tener que ir a chequear la curva característica de la bomba que se va a poder ajustar al sistema. Eso es de esa manera, no es al revés. No es decir, tengo esta bomba y a ver qué sistema le puedo acoplar. Eso sería en caso de tratar de vender una bomba y decir, miren, esto le va a servir para tal condición. Pero nosotros, como ingenieros, lo que hacemos es, hacemos un análisis del sistema y después decimos cuál es la bomba que debe funcionar y seleccionamos por otros parámetros más. Eso, indudablemente, con lo que avancemos a continuación y ejercicios, tiene que quedar más claro. Bien, vamos a quedar en esta parte. Mañana vamos a continuar con la otra parte de este tema para hacer ejercicios.